Entonces, el objetivo es desarrollar aspectos éticos de la investigación en tiempos de pandemia COVID-19. Y vamos a manera de reflexión, evaluar lo siguiente. La pandemia de la enfermedad síndrome respiratorio agudo, severo, más conocida como SARS-CoV-2, ha provocado un aumento repentino y sustancial en todo el mundo de las hospitalizaciones. Esta nueva enfermedad además se manifiesta con diferentes presentaciones clínicas y características propias, tales como pacientes asintomáticos que contagian y sufren secuelas, pacientes que requieren hospitalización, pacientes graves que requieren ingresar a la UCI, pacientes con inicio rápido de enfermedad multiorgánica con desenlaces fatales, pacientes sobrevivientes con graves y múltiples secuelas, reinfecciones, falta de tratamientos eficaces, falta de acceso a vacunas a nivel de toda la población en general, el contagio rápido, y en estos días además se ha sumado una gran crisis ética. La aparición de una nueva enfermedad infecciosa supone siempre una situación compleja, especialmente la COVID-19, debido a la extensión exponencial de la enfermedad y gravedad significativa de los pacientes que requieren hospitalización en unidades críticas y a las brechas identificadas en los servicios de salud, que ya estas brechas ocurrían antes, pero que se han agudizado durante la emergencia sanitaria. En la actualidad, a nivel global, se reportan más de 109 millones de contagiados y casi 2,5 millones de fallecidos. La cifra es el día de hoy. Estamos viendo una situación excepcional sin precedentes por el avance de la primera pandemia global de la historia. En este nuevo contexto, caracterizado por una gran incertidumbre y una total alteración de la rutina de la vida normal, laboral, socio y familiar, y su enfrentamiento, por lo que hace necesario profundizar sobre aspectos éticos de la investigación. La atención crítica masiva implica decisiones urgentes y cambios en el estándar de atención que es posible brindar. Estas circunstancias aumentan la incertidumbre del proveedor y la vulnerabilidad de los pacientes y por lo tanto pueden poner en peligro la toma de decisiones disciplinada y ética. Esto mismo puede ser llevado al contexto de la investigación. Entonces, enfrentar la pandemia requiere de la investigación con ética e integridad científica para lograr resultados basados en evidencia y que apoyen a los proveedores de salud y al Estado a que en la toma de decisiones y desarrollo de políticas no se traspasen los límites éticos pese a la situación de desastre sanitario. Para realizar investigación, entonces, con ética, se requiere, en primer lugar, conocer el contexto. Entonces, la primera recomendación que doy es que cuando querramos aplicar aspectos éticos en la investigación, la primera responsabilidad moral es conocer el contexto. Entonces, vemos, por ejemplo, el porcentaje del gasto en salud en el PBI a nivel latinoamericano y su comparación con Perú, y ya había problemas de baja inversión en salud, 5% del PBI. Pero además existían otros problemas de salud pública. Los hospitales tenían múltiples brechas con décadas de poca inversión en salud, esto por décadas, ¿no? Teníamos nosotros escuchábamos las noticias de la organización de polladas, por ejemplo, para el equipamiento de los hospitales, el tema de los ascensores que no funcionaban justo antes de la pandemia, se había malogrado hasta el último ascensor. Había también problemas de salud pública, conflictos éticos, como la precaria situación de los recursos humanos. Y algo que nos importa mucho a los investigadores es los indicadores de crecimiento poblacional. Y también el tema de mortalidad, teníamos una tasa de muertes anuales de 7.045, tasa bruta de mortalidad 5.5 fallecidos por 1.000 habitantes. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora, no? Tenemos 2.900, ya nos aproximamos a 3.000 fallecidos. Diariamente están en esta segunda ola falleciendo entre 16, 18, 20, hemos llegado hasta 25, y muchos en cama UCI, ¿no? Empezamos con la pandemia con 3 camas UCI en el Honorio Delgado, y a nivel de toda Arequipa tenían más o menos
8 o 7, perdón, unidades, camas UCI, y en la actualidad ya hay más de 70, es un poco más, pero el número de recursos humanos todavía es insuficiente. Entonces, para conocer el contexto y hacer una buena investigación, teníamos que conocer el pasado, ¿no? Y ya en el presente se observa que las debilidades de los servicios de salud jugaron en contra del paciente y la seguridad del propio personal, y se agudizaron más esos problemas, ¿no? Era un imperativo moral entonces asegurar el trabajo seguro del personal de salud, ya que no solo se enfrentaban a una nueva enfermedad, brindando los cuidados necesarios a la gran cantidad de pacientes, buscando siempre el bien. Ese es el tema de un principio ético que se llama beneficencia, pero que implicaba también protegerse para no ser infectados por COVID. Entonces había mucha incertidumbre y carencias múltiples que llevaron al fallecimiento de muchos médicos. Por favor, cierren sus micrófonos. El tema de gestión, también hay mucha investigación en lo que es administración y gestión de servicios de salud, y aquí nos enfrentamos con un nuevo panorama, la figura del comando COVID, ¿no? Que era la unión de muchos profesionales que estaban a cargo de la toma de decisiones de la gestión en salud en temas de COVID. Hasta que llega la pandemia ya a colapsar a estos servicios de salud, ¿no? Por falta de especialistas, por falta de equipos de protección personal, por insuficientes camas UCI, por la gran demanda, etcétera, ¿no? Pero también había otros problemas, ¿no? Ya en Arequipa ocupábamos lugares importantes, era la segunda región con más feminicidio y violencia familiar, ¿no? Y que se agudiza este tema en el contexto de la pandemia, ¿no? Lamentablemente, feminicidios, violaciones a menores y violencia familiar extrema. Una vez que conocemos el contexto de dónde vamos a realizar una investigación, es que empezamos a aplicar los principios éticos de la investigación. Muy bien. Es importante que como investigadores manejemos bien el tema de la validez científica. Es de extrema importancia, y sobre todo en esta pandemia, asegurar que los resultados de la investigación durante una pandemia sean sólidos, porque la toma de decisiones clínicas puede reflejarse en estos resultados de la investigación, ¿no? Hemos visto en muchas redes la discusión de investigadores sobre la toma de decisiones y de expertos en tratamientos o en infectología, pero con data no basada en evidencia, ¿no? Que en el principio se podía aceptar porque a nivel global no existía nada, entonces no se podía tomar decisiones basadas en evidencia, porque recién empezaban todas las investigaciones, todos los ensayos clínicos para tratamientos, para vacunas, para antivirales, etc. Entonces, nosotros vamos a empezar aquí abajo, dice adecuados proyectos de investigación. Como un riguroso diseño de estudio y manejo del estado del arte, es decir, de la bibliografía sobre COVID-19, asegura que lleguemos con resultados con calidad, ¿no? Entonces dice, una exhaustiva evaluación de proyectos COVID-19 por un comité de ética de investigación que evalúa aspectos científicos, éticos y regulatorios, evaluar la idoneidad del investigador dentro del centro de investigación, los conflictos de interés, los riesgos posibles, los posibles beneficios, etc. Entonces, un buen comité de ética es el que va a evaluar todos estos aspectos de un protocolo de investigación, un protocolo de tratamiento, un protocolo de vacunas, un protocolo de caracterización del COVID, un protocolo de violencia familiar, etcétera. O sea, puede ser un experimental, puede ser un descriptivo, etcétera, ¿no? Entonces, evaluar la idoneidad del investigador, cuánto el investigador sabe sobre el tema, el centro, el site que le decimos, cuán preparado está para esta investigación, si hay conflictos de interés dentro de la investigación, cuáles son los riesgos, los beneficios, etcétera. Una vez que ya han aprobado el protocolo del comité de ética, perdón,
Se puede desarrollar el proyecto COVID-19 con rigurosidad científica, ética y además con integridad científica. Una vez que se ha desarrollado este proyecto de investigación, podemos publicar los resultados, que también tienen que ser con un respaldo de integridad científica, y además debemos buscar revistas que estén indexadas en bases científicas y que aseguren una revisión seria de pares, ¿no? Ahora, ya teniendo un protocolo que fue diseñado, un protocolo que fue aprobado por un comité de ética, un protocolo que fue desarrollado y unos resultados que son publicados en una revista científica, recién es leída por médicos y profesionales de la salud que han sido capacitados para seleccionar e interpretar este tipo de investigaciones, ¿sí? Y más su experiencia clínica, recién pueden tomar buenas decisiones clínicas frente al COVID. ¿Correcto? Y si tomamos buenas decisiones, entonces sí podemos ser beneficientes. Entonces el beneficio en un tratamiento, en vacunas, puede ser adecuados, efectivos, seguros para el paciente COVID, ¿no? Entonces puede ser una nueva alternativa de diagnóstico, una app, un tema de vacunas, un tema de tratamiento, un programa de prevención, etcétera, pero ya ha sido tomado, ejecutado luego de todo este proceso de investigación. Entonces, existe una necesidad urgente de un tratamiento seguro y eficaz para COVID-19. A nivel mundial ha surgido una gran cantidad de oportunidades de subvenciones para la investigación y el desarrollo de posibles opciones de tratamiento para COVID, lo que alienta a los investigadores para cambiar sus intereses de investigación y a formar alianzas multidisciplinarias para participar en los esfuerzos globales para combatir esta enfermedad. Se deben implementar pautas científicas, éticas y rigurosas para dar forma al desarrollo de opciones de prevención y tratamiento para el COVID-19. Entonces, la comunidad y los fondos están auspiciando nuevos trabajos de investigación que respondan a las necesidades actuales de la pandemia, pero indica que deben tener un gran respaldo ético. Entonces, esta pandemia nos mostró que la aplicación de tratamientos presentó diversos cuestionamientos en el campo científico, pero también ético. ¿Qué pasa si se utilizan medicamentos y respaldos científicos sin evidencias? Al principio todo estaba en contra de este principio de validez científica, etcétera, porque no había absolutamente nada, ¿no? Pero posteriormente se fue probando y descartando una serie de alternativas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si de un momento a otro se le ocurre a alguien dar un tratamiento, ¿no? Tipo dióxido, etcétera? Puede causar un grave daño a la salud de los pacientes, puede causar un grave daño a la economía de los pacientes, puede causar un daño moral al médico y ser acusado de malas prácticas médicas, puede causar daño moral, ético y jurídico a las instituciones que toman decisiones, protocolos médicos, etcétera. Y los investigadores que no logran que sus resultados se efectivicen en toma de decisiones políticas y médicas basados en evidencia, pues entran en una terrible frustración y quizás abandonen futuros proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué implica, redondeando, el utilizar en campo y en investigación este principio de beneficencia, ¿no? Implica respetar los principios éticos y metodológicos toda vez que se realice la investigación, que la toma de decisiones para hacer el bien, se tomen decisiones para hacer el bien al mayor número de personas, priorizando a los más vulnerables, incluyendo a los profesionales de la salud en primera línea. Aprobar investigaciones que puedan garantizar mayor beneficio para los pacientes, sus familias y los trabajadores de salud. Un segundo principio ético es el respeto de la autonomía, principio en el que se respeta la toma de decisiones informadas del paciente o sujeto de estudio. Se requiere consentimiento informado previo a la investigación. Esto incluye cualquier procedimiento para diagnósticos y tratamientos en el contexto de la investigación. Respeto de la autonomía también implica proteger a las personas con autonomía disminuida. Esta función podría ejercerla los comités de ética de investigación. ¿Quiénes tienen la autonomía disminuida? O sea, ¿quiénes no pueden decidir por sí mismos?
Puede ser los menores de edad, los adultos mayores, las personas que están gravemente enfermas y que han perdido la conciencia, o que están en tal estado de gravedad que no pueden tomar decisiones, las personas que son subordinadas, por ejemplo, los presos, la policía, etcétera, ¿no? Los grupos que son subordinados, que dependen de alguna autoridad, ellos pueden tener una autonomía disminuida y necesitan protección. Muy bien. Entonces, en ellos lo que tenemos que asegurar es la confidencialidad de sus datos. Un reflejo práctico de el respeto de la autonomía de un paciente o de un sujeto de estudio es a través de la toma del consentimiento informado previo a la investigación. El reglamento de ensayos clínicos es el que regula la investigación con seres humanos en el Perú. Se llama Regulación Peruana de Ensayos Clínicos. El ente regulador es el INS, que es el Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, y una oficina que se llama la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica. Entonces, ¿quién regula la investigación en el Perú con seres humanos? Es el INS. Bueno, el INS es el que ha desarrollado este reglamento de ensayos clínicos peruanos, y dentro del capítulo de consentimiento informado presenta esta guía. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que debe tener el formato de consentimiento informado? Tiene que tener un título de investigación, un título de ensayo clínico, ¿sí? Tiene que tener un consentimiento informado. Puede ser que salga de otro país, como multicéntrico, como el tema de las vacunas o el proyecto de la OMS, etcétera, ¿no? Entonces ahí puede tener una versión peruana y se necesita una... Estoy pidiendo que no chateen conmigo, o les voy a bajar el volumen para poder interrumpir un momentito. Voy a salir un ratito para eliminar el WhatsApp que me está interrumpiendo la charla. Muy bien. Muy bien. Entonces, necesitamos, además del el número de consentimiento informado, que sea la versión peruana, la fecha, el patrocinador, que puede ser un laboratorio o puede ser el propio investigador principal, etcétera, ¿no? O puede ser la universidad. Debe haber una introducción del porqué de esta investigación. Debe hablar sobre las razones por las cuales se ha invitado a una persona a ser parte de este sujeto, de este proyecto de investigación, de este estudio. Se tiene que informar que la participación es voluntaria, libre de coacción, influencia indebida. Se le tiene que informar al sujeto de estudio que también tiene la libertad de retirarse en cualquier momento de la investigación. Se debe asegurar que el investigador principal va a hacer que el sujeto de estudio va a hacer todas las preguntas que considere necesarias y que el investigador se las va a resolver. Tomarse el tiempo para decidir. Es más, hay unos trabajos de investigación que se le dice, bueno, tenemos el formato del consentimiento informado, le leen el formato, se lo explican, y el sujeto de estudio puede decir, bueno, por favor, necesito revisarlo en casa, y se lo llevan a su casa y lo traen al día siguiente, ¿no? Para poder socializarlo con su familia, alguien que tenga más comprensión, y tomar una decisión conjunta, ¿no? Es también necesario informarles que se pueden llevar una copia, que después se les va a dar una copia, ¿no? Cuando termine el proceso de consentimiento informado. También tiene que incluir la justificación, los objetivos y propósito de la investigación. Ahora, nosotros tenemos que explicar no en forma técnica, sino con un lenguaje coloquial, de una manera sencilla, porque los sujetos de estudio no están familiarizados con estas investigaciones. Entonces hay que explicarles de manera simple,
de qué se trata el estudio, cuál es el objetivo principal, cuál es el propósito de la investigación. También se le tiene que indicar el número de personas a enrolar. Puede ser solo una investigación en Arequipa, puede ser, es más, puede ser en un solo centro de salud, puede ser en un colegio, puede ser en un hospital, puede ser en un distrito, pero también podría ser a nivel nacional o a nivel mundial. Entonces hay que explicar eso a la persona, ¿no? En la duración esperada puede incluirse además, por ejemplo, si se le va a dar un tratamiento, algún fármaco, alguna o alguna terapia, etcétera, cuántas veces va a tener que el sujeto de estudio visitar el centro de investigación. También hay que explicarle que se puede dar por terminado el estudio, ¿no? Cuando se habla de un ensayo clínico con fármacos, entonces se puede indicar que se va a cerrar el estudio, quizás cuando ya han encontrado que es efectivo el fármaco, por ejemplo, ¿no? Y no tienen que esperar un año más si ya no presenta eventos adversos serios y si es probable efectividad, se puede cerrar un ensayo antes. O todo lo contrario, se ha observado un efecto serio, adverso que se repite, entonces es necesario cerrarlo, ¿no? O puede ser que se haya iniciado en Perú, pero ya en otros países ya fue efectivo, entonces podría cerrar, no hay problema. También es importante explicar dentro del formato del consentimiento informado el tema de la aleatorización y cegamiento, ¿no? Hay que explicarle por qué, qué probabilidad tiene de que le toque la rama de estudio o la rama placebo en caso de que sea un protocolo con un grupo estudio, un grupo control. Además, explicarle del cegamiento, si es un doble ciego, simple ciego, triple ciego. También es importante hablar sobre los procedimientos, ¿no? Se puede hablar sobre si se les va a tomar una encuesta, un cuestionario, si se les va a sacar sangre, si se les va a pesar, cuántas veces lo va a visitar, si le vas a tomar una biopsia o va a recoger orina, heces, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se le tiene que informar al sujeto de estudio. También los riesgos y molestias. A veces me dice doctorita, pero solo les voy a sacar una vez sangre para saber si tiene anemia o diabetes, ¿no? Entonces hay que explicar ese procedimiento y también hablarles sobre los riesgos elevador en el pinchazo y también algún riesgo potencial, ¿no? Como decir, por ejemplo, le puede producir un dolor, equimosis, etcétera, ¿no? También hay que explicarles si está en edad fértil, tanto hombre como mujer, hablar sobre los riesgos potenciales de un embarazo, ¿no? Es por eso que la regulación peruana de ensayos clínicos advierte el tema del uso propone el uso de anticonceptivos para los sujetos de estudio que se encuentran en edad fértil. Primero se les hace un examen para saber que no está la mujer embarazada y posteriormente se aseguran con el uso de métodos anticonceptivos tanto para esta mujer como para su pareja. Muy bien. También hablar, por ejemplo, sobre los compromisos, sí, que yo debo tomar tal fármaco, o debo pesarme, o hacer la actividad física, o llenar completo el cuestionario, etcétera, ¿no? También las alternativas. Mire, nosotros le vamos a dar esta planta medicinal para disminuir la inflamación, pero hay la posibilidad que usted use un ibuprofeno, un diclofenaco que hay en el país, ¿no? Y también hay que hablar de los beneficios. ¿Cuánto beneficio directo hay para el sujeto de estudio? Por ejemplo, puede decir que hay un trabajo sobre actividad física y nutrición y disminución del peso. Entonces, el beneficio directo es que va a bajar de peso, que va a tener una mejor calidad de vida, que va a aprender a alimentarse mejor, etcétera. Y en algunos ensayos, sobre todo ensayos clínicos con fármacos y con vacunas, se debe firmar una póliza de seguro y con una atención gratuita. Esto lo puede firmar el sujeto, el patrocinador, el investigador principal, y si tiene un patrocinador, el patrocinador. Y se van a comprometer a que frente a cualquier evento adverso, por la administración de la droga que cause algún daño a la salud, tiene que ser cubierto por esta póliza de seguros, ¿no?
También decirle que se le va a proporcionar toda la información que requiere el sujeto de estudio. También, si va a ser gratuito, decirle, usted no va a pagar un centavo por estos tratamientos, por este procedimiento. Y en cuanto al dinero que se le puede dar para sus gastos como pasajes, o su desayuno que viene en ayunas, etcétera. Es muy importante hablar sobre la privacidad y la confidencialidad, decirle que la data es sensible, va a ser protegida dentro del protocolo de investigación, que va a ser almacenada en tal sitio, y etcétera. Muy bien. También es importante decirle qué se va a hacer con la data y si necesita algún resultado, con quién se puede comunicar. Se le da el dato del Comité de Ética de Investigación que aprobó el protocolo de investigación y del investigador principal. Y lo que es llenado por el sujeto de estudio, entonces todo lo anterior puede ser un tema académico, podría ser llenado en una o dos caras, y luego terminan con esto, ¿no? Que es la declaración del sujeto de estudio. Dice, yo tal he leído, que me han brindado toda la información, me han informado sobre los objetivos, los procedimientos, etcétera. Y al firmar este documento yo acepto participar en este ensayo clínico, etcétera, ¿no? Y luego dan sus datos y con eso acaba el proceso del consentimiento informado. Como ven, es bien amplio y no puede ser subestimado por ustedes, ¿no? En el caso de menor, me pongo a pensar que tal vez alguno de ustedes quiera hacer como un escolar, por ejemplo, con un niño, con un paciente pediátrico. Entonces es importante que conozcan que también se debe tomar el asentimiento, ¿no? Que es el proceso por el cual se obtiene la autorización o permiso que otorga en forma documentada el niño o adolescente menor de 18 años sujeto de investigación para participar en esta misma investigación. Se solicita el asentimiento de niños que puedan comprender las explicaciones. En general, en varios países es a los 6 años, 7 años, en Perú es a los 8 años, hasta los 18 años, que se les toma el tema del consentimiento informado. Si, por ejemplo, ustedes tomaron asentimiento a un adolescente de 17 años, pero su proyecto de investigación dura y ella cumplió los 18, hay que volver a consentir, pero ya no se le toma un asentimiento, sino se le toma un consentimiento informado. Entonces, con ello hemos terminado dos principios éticos, el de la beneficencia y el de respeto de la autonomía. Y pasamos por el tercero y último de los principios éticos del reporte Feynman. Es el principio de justicia. El principio de justicia expresado como obligación de igualdad de los tratamientos, distribución equitativa de los recursos para prestar los servicios sanitarios. El principio de justicia implica respeto a los derechos de las personas dentro de todo el proceso de investigación y publicación de resultados. Equidad en el acceso a los servicios de salud dentro del proyecto de investigación. Equidad puede ser en los recursos, en las medicinas, en las pruebas de diagnóstico, etcétera, ¿no? Justicia distributiva, relacionada a la equidad en la distribución de los recursos que resultaran eficaces dentro de la investigación, inclusive a quienes recibieron placebo. Por ejemplo, en este tema de vacunas, hay un grupo estudio y un grupo control. El grupo control que recibió placebo, una vez que termine el estudio, es muy probable que se les vuelva a llamar y se les diga, bueno, usted recibió el placebo, pero lo que necesitamos es que reciba ahora la vacuna activa. Entonces, es como que terminó el ensayo, pero hay una responsabilidad moral, hay una justicia distributiva que nos obliga a que estas personas que brindaron su apoyo al protocolo de investigación, al ensayo clínico, pues también sean beneficiados. ¿Por qué? Por este principio de justicia distributiva. Es importante también aplicar la justicia, el principio de justicia, no estigmatizando los resultados obtenidos. No podemos decir, este tiene COVID, este no tiene COVID, ¿no? Tampoco hay discriminación debido a sexo, edad, estado civil, ideología, nacionalidad, entre otros. Entonces, también implica la justa repartición de los recursos y resultados de la investigación, ¿no? Entonces, sean resultados de tratamiento, de diagnóstico, de preventivo como las vacunas, o puede ser datos genéticos, etcétera. Entonces, hay que entregar esos datos si es que el sujeto de estudio está interesado y más si implica un tema familiar, ¿no?
Y también implica el valor social de la investigación. ¿Qué es el valor social de la investigación? Es proponer estudios que hacer estudios que propongan soluciones a problemas, necesidades de la comunidad, sobre todo a las más vulnerables. Entonces, es importante responder a las preocupaciones éticas de los pacientes y sus familias, también los sujetos de estudio, ¿no? Tanto en situaciones de normalidad como en caso de emergencias, crisis, los médicos y el hospital deben mantener una comunicación fluida con los pacientes y familiares y sus tratamientos, así también los investigadores y sobre los sujetos de estudio. Se debe realizar investigaciones respetando la integridad de los pacientes sin alterar sus tratamientos con protección de la privacidad y la minimización de riesgos. Es indispensable que se cuente con un documento de orientación para la aprobación por el Comité de Ética de Investigación. Las investigaciones deben centrarse en mejorar el tratamiento, la seguridad y los resultados, y los protocolos deben estar bien diseñados para minimizar los impedimentos y no generar mayor estrés a los pacientes. Ahora bien, debemos investigar y publicar para apoyar la toma de decisiones, como lo dijimos al inicio de esta presentación, ¿no? No ganamos nada haciendo investigación si no publicamos nuestros resultados y si no hacemos incidencia de nuestros resultados. Sería una oportunidad perdida si los científicos no tuvieran conocimiento inmediato del trabajo de los demás y no pudieran mejorar, validar y aprender más rápidamente. Entonces, estamos en una situación que requerimos investigar, requerimos difundir nuestros resultados para que los otros pares puedan leernos y tomar decisiones. Ahora bien, hay recomendaciones éticas antes, durante la pandemia, ¿no? Todos conocemos a Ezequiel Emanuel, que tiene un documento importante sobre requisitos éticos de investigación. Se llama así: ¿qué hace que la investigación clínica sea ética? Y nos brinda 7 requisitos éticos. Además, Emanuel, él mismo se actualiza y publica otro artículo que indica qué hace que la investigación clínica en los países en desarrollo sea ética, los puntos de referencia de la investigación ética, muy importantes estos dos, pero también hay otro tipo de documentos como el de la UNESCO, que ya brinda, ya pegado al COVID, normas éticas frente a la pandemia. También el Colegio Médico, a través de su Comité de Vigilancia Ética y Deontológica, brinda orientaciones éticas para la toma de decisiones. También en el Ministerio de Salud hay un documento técnico para consideraciones éticas para la toma de decisiones en los servicios de salud durante la pandemia. Otro documento técnico, pero ya apuntando a las consideraciones éticas para la investigación con seres humanos, etc. También, además de estos documentos importantes, se aprobó un documento técnico para las consideraciones éticas de la investigación con seres humanos y también un comité de expertos que evalúan solo proyectos de investigación en ensayos clínicos relacionados al COVID. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de estas investigaciones? Dice que las decisiones de los comités de ética sobre la aceptabilidad ética de los proyectos de investigación toman en consideración los siguientes criterios éticos: validez científica y valor social de la investigación, que ya hemos incidido en estos dos. Relación balance de los beneficios y riesgos favorables, quiere decir que si un protocolo de investigación va a tener mayor beneficio que riesgo, entonces sí es posible aceptarlo. 3. La selección equitativa de los sujetos de investigación. Tenemos que tener ética al momento de enrolar a los sujetos de estudio, tanto para el grupo estudio como para el grupo control, sin ninguna discriminación de edad, sexo, religión, estado civil, estado económico, etcétera, etcétera. Proceso de consentimiento informado adecuado, que también hemos puntualizado. Respeto de las personas y participación y compromiso de las comunidades, que también lo hemos esbozado bajo esta ponencia. Sobre proyectos y publicaciones con tiempos acelerados. Antes uno quería publicar y en realidad se podían demorar hasta un año
lo hemos sufrido. Se presentaba el protocolo y nos daban en muchos meses el resultado de la evaluación, y de ahí entre observación del editor y luego de los jurados, de los pares, perdón, pasaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el tema de pandemia ha habido hasta aprobaciones de 30, 60 días, ¿no? Entonces, hay cosas a favor, hay cosas en contra, ¿no? La población en general, los sistemas de salud, los gobiernos y los académicos nos enfrentamos a la incertidumbre, ¿sí? Es la palabra más común en esta pandemia. Hay muchas preguntas urgentes y pocas respuestas. La investigación intenta dar respuestas a estas preguntas, pero requiere un prolijo desarrollo y profundo respeto a principios y recomendaciones éticas, validez científica, cumplimiento de los marcos normativos de su institución, regulación nacional e internacional, valor social de la investigación, integridad científica, y requerimos respuestas rápidas, pero con procesos que cumplan con estos requisitos, ¿no? JAMA, el editor en jefe de JAMA, que es una revista científica top en medicina, indica que muchas de estas investigaciones que se están publicando desde que empieza la pandemia son de baja calidad, ¿no? Ahora, un tema súper importante para ustedes es que los proyectos de investigación que tienen que ver con seres humanos y con animales, perdón, pero es un día de gripe, deben ser evaluados por un comité de ética de investigación. Los estudios de COVID pueden ser revisados online o por videoconferencia para evitar el contacto social de los miembros de los comités de ética. Sí, es una primera recomendación. 2. Es necesario que las instituciones brinden todo el apoyo necesario para que los miembros de los comités de ética de investigación realicen su trabajo para la investigación aprobada se pueda realizar de manera científica y oportuna. Entonces, lo que espera un investigador es que en este tiempo de emergencia presente sus proyectos de investigación a los comités de ética y estos hagan una buena evaluación, pero de manera oportuna, que no haya mucho retraso, ¿no? Los comités de ética tienen un papel vital en la revisión de los estudios COVID-19 durante el brote, especialmente estudios de intervención que pueden causar lesiones físicas a los pacientes. Los comités de ética necesitan no solo para mejorar la eficiencia, no solo son necesarios para mejorar la eficiencia de la revisión, sino también para asegurar el estándar de una revisión ética que no se relaje en estos tiempos, ¿no? Y aquí les he traído, no sé si todos los estudiantes son de medicina de la Católica, pero esa es la revisión por el Comité de Ética de la universidad que yo presido. Entonces, este es el procedimiento. Aquí hay un link, como están grabando, y también le voy a dejar la ponencia. Este es un link, una app que entran ustedes a los trámites administrativos de la universidad. Entonces ingresan a la página de la Católica y ingresan con el mismo usuario y contraseña para las matrículas. Llenan el captcha y ingresan. Luego buscan, generan el código de medicina humana y ahí dice generar deuda provisional, certificados y pagos varios, porque tiene un TUPA, la evaluación del comité de ética. Luego ponen evaluación de proyectos de tesis por comité de ética e investigación con alumnos de la Universidad Católica de Santa María, pero cabe mencionar que también nosotros evaluamos proyectos de investigación de otras universidades, ya hemos evaluado de muchas universidades externas, y luego sale un total, este es el monto para los estudiantes, como le digo, es un TUPA dado por la universidad, y le sale el recibo. Luego van a presentar una carta dirigida al vicerrector de investigación solicitando la revisión del proyecto de investigación o proyecto de tesis, que se llama, ¿no? Entonces, este es el último paso. Aquí dentro del sistema lo que les van a aceptar es dentro de un PDF, ustedes van a colocar esta carta, el recibo, más todo el protocolo de investigación tiene que ser completo y eso lo suben a la plataforma para poder ser evaluado, igual en mesa virtual. Ahora bien, sigamos con aspectos éticos de la pandemia. La pandemia no solo encontró grandes brechas en los sistemas de salud, encontró grandes brechas en la investigación en salud. Las estrategias desplegadas en algunos países dieron resultados, pero en Perú
no dieron los resultados adecuados. ¿Y por qué? Porque no había investigaciones sobre educación en salud, sobre autocuidado de la salud, sobre calidad de vida en poblaciones vulnerables, sobre salud de inmigrantes, sobre sistemas de seguro médico y sistemas de subvención alimentaria en el adulto mayor y muchos etcétera. ¿Sí? Eh, tenemos, tenemos en Arequipa esta gran brecha de investigaciones que puedan responder estas preguntas. Por eso toda esta última parte de mi ponencia tiene que ver con el valor social de la investigación, ¿no? Necesitamos hacer investigación que responda a las necesidades actuales, ¿no? Entonces ya sabíamos que teníamos una gran población migrante, no solo de hermanos venezolanos, colombianos, sino gran parte es de población migrante interna del país, ¿no? De Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Nazca, etcétera, ¿no? También tenemos una población que vive en los conos y una población que no tiene acceso a los servicios de salud mínimos como el agua. Entonces no podíamos crear campañas de lávate las manos cuando no se proveía en estas personas el tema del agua, ¿no? Pero también en Arequipa hay mucha gente con bajos recursos y que, por ejemplo, satisfacían sus necesidades dentro de los comedores populares, ¿no? Ese tema de los viejitos, ¿no? Había programas de subvención alimentaria que fueron suspendidos durante la pandemia, entonces todos estos adultos mayores y poblaciones vulnerables no tenían dónde alimentarse, ¿no? Y también tenemos una gran población de comercio informal, ¿no? Que también en plena cuarentena tuvieron que, y como sucede ahora, cumplir con este aislamiento y no se miró en las consecuencias. Pero también las brechas de investigación estuvieron relacionadas a la falta de investigación e intervención de la población en su propio autocuidado de la salud, de educación en salud, inequidad en salud, vulnerabilidad de grupos más desatendidos. Quizá las medidas no contemplaron la realidad del grado de responsabilidad colectiva e individual frente a la salud pública, ¿no? Entonces, no hay estudios fehacientes con gran respaldo, con evidencia, publicados sobre cuánto la población es responsable de manera individual y colectiva frente a estos retos de salud pública, ¿no? El problema es que no se atendió una obligación ética de la investigación por décadas, hacer investigación con valor social, ¿no? Nos preocupamos de ser muy teóricos, pero en realidad la pandemia develó estas carencias, estas brechas en resultados, ¿no? Y la segunda, hacer investigaciones que resuelvan los problemas de la población, priorizando las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Las investigaciones en salud pública brindan evidencia que orienta la toma de decisiones políticas públicas para el cuidado de las poblaciones vulnerables, ¿sí? Entonces es importante este tipo de investigaciones, ¿no? Y como esta, ¿no? Impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad por COVID y la demanda de la atención pública, ¿no? El uso de las máscaras, el no tener contacto, no recurrir a lugares masivos, etcétera, son intervenciones no farmacéuticas, no farmacológicas, ¿no? Por todo ello es que se requieren investigaciones para apoyar la toma de decisiones en tiempos de pandemia, pero con validez científica, valor social, resguardos éticos e integridad científica. La UNESCO ya toca el tema, dice, en un momento de incertidumbre en que las sociedades de todo el mundo adoptan medidas rápidas y radicales contra la pandemia, me preocupan las posibles amenazas a los derechos humanos, la privacidad y las normas éticas, especialmente en relación con los más vulnerables. Esta crisis exige lo mejor de la humanidad, tomando como brújula los principios éticos. ¿Qué hace que una investigación entonces tenga valor social? Implica conocer sus determinantes sociales, ya los hemos visto al inicio, cuánto es la tasa de mortalidad, natalidad, fecundidad, morbilidad, analfabetismo, control prenatal, acceso a los servicios de salud, agua, desagüe, etcétera, ¿no? Implica conocer su vulnerabilidad, cuánta gente es migrante, cuánta gente no tiene servicios de luz, de agua, cuántos adultos mayores que no tienen dinero, cuántos pacientes oncológicos, cuántos pacientes con TBC, multidrogo resistente, etcétera.
Implica conocer necesidades de la población o comunidad, investigar qué necesita la población, ¿no? Implica conocer las brechas en salud, educación y inequidades de género. Implica conocer la diversidad cultural, en qué idioma, cómo podríamos haber hecho una campaña con adecuación cultural para que las personas entiendan la necesidad de quedarse en casa. Implica saber si existen inequidades y si con los resultados de la investigación estos disminuirán. Implica conocer la morbilidad, la mortalidad, implica conocer cómo estas poblaciones entienden el proceso de salud de enfermedad. Muchos hasta ahora siguen negando esta enfermedad, muchos siguen negando el beneficio de las vacunas, siguen aceptando el tema del dióxido, de la ivermectina, etc. Implica conocer si hay una cultura de autocuidado de la salud, implica identificar los liderazgos y actores sociales con llegada a la comunidad. Sí, es importante en este valor social de la investigación hacer, por ejemplo, investigación cualitativa y hacer entrevistas a profundidad a importantes actores sociales, ¿no? O puede ser también como un focus group, etcétera. Implica equipos multidisciplinarios. Más que nunca nos hemos dado cuenta que la investigación no puede estar isolada a medicina, ¿no? Sino que necesita intervenciones como psicología, antropología, enfermería, publicidad, marketing, etcétera. Implica proteger la confidencialidad, implica proteger la privacidad de los datos personales, implica proteger a los participantes del estigma social, ¿no? Tú tienes COVID, pero además tienes tuberculosis, tú tienes COVID, pero además tienes VIH. Implica prevenir la explotación, implica el uso responsable de los recursos limitados, no hay dinero para vacunas, no hay dinero para tratamiento, no hay dinero para otras camas UCI. Entonces, todo tiene que ser responsablemente utilizado. Implica, por ende, responsabilidad social. Valor social de la investigación implica también investigaciones con beneficio directo a los sujetos de estudio. Olvidémonos de investigaciones teóricas. Necesitamos beneficiar a los sujetos de estudio o a la comunidad que representan esos sujetos de estudio. Implica buscar mejoras en las condiciones de vida, implica resultados para el bienestar de la población, implica dar soluciones a los problemas de la comunidad. Eso es una responsabilidad moral, el desarrollar investigaciones con alto valor social, ¿no? Mientras tanto, nuestras universidades, no sé si investigaban estos temas, implica investigaciones con valor social, implica ya el uso, la aplicación en la práctica de todos los principios éticos como la beneficencia, justicia, respeto, pero también la solidaridad, la equidad, beneficios compartidos, dignidad, responsabilidad social, bien común, y podemos recurrir a más. Recomendaciones éticas. La Organización Mundial de la Salud, OPS, propone pautas para la revisión y supervisión ética de las investigaciones. En todas implica la participación de un comité de ética de investigación y que por lo menos pese a que la revisión va a ser muy rigurosa, sean algo flexibles en la forma de presentar los expedientes, por ejemplo, online, y que los tiempos sean adecuados, etcétera, ¿no? La UNESCO va más allá e indica que estos procesos, cuando, por ejemplo, va a ser estudios multicéntricos, entonces ya se coordine con otros comités de ética a nivel internacional para no repetir lo mismo, ¿no? Lecciones aprendidas y ética en la pandemia, ¿no? Entonces, los principios éticos que más se han mencionado dentro de la investigación es la beneficencia, que es hacer el bien; la no maleficencia es no hacer el daño; la justicia, y hemos dicho, tanto en la distribución justa de los recursos de investigación como en la selección justa de los sujetos de estudio; y el respeto a las personas, el respeto de su autonomía, ¿no? También los valores, hemos visto valores de la solidaridad, que hay que hacer investigación con valor social, reciprocidad, buscar el bienestar, enfoques como el bien común, bien público, equidad en la investigación. Entonces, esta nueva forma de ver la investigación implica una nueva cultura social, planteamiento de nuevos desafíos éticos trascendentales, también repercusión en la salud mental individual y colectiva, el trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Pero hablamos de una ética solidaria.
Entonces, ya la investigación ha roto paradigmas, ya no es egoísta. Entonces, necesitamos investigación, hemos dicho, para resolver problemas grandes de la comunidad y con el trabajo conjunto de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la San Marcos y la PUC se unen para la creación de ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, hacen investigación e innovación tecnológica con alto valor social de su investigación, ¿no? Fabrican plantas generadoras generadoras de oxígeno de bajo costo, ¿no? Pruebas moleculares de la Cayetano, ¿no? La Católica, yo aporté un granito de arena y nosotros hicimos el tema de los equipos de protección personal y se donaron a muchos hospitales de Arequipa. Tanto ha cambiado la visión de la investigación que ahora tanto los fondos internos como externos están apuntando a investigaciones relacionadas no solo al tema del diagnóstico, tratamiento del COVID, sino que ahora se ha visto que ya están subvencionando investigaciones que tienen que ver de salud pública en investigación. Esta es una de las cosas, otro de los emprendimientos que hicimos con amigos de una empresa de ESN y solventados por una fundación Fran Descray de Cristo. Era la fabricación de unas cajas para intubación sin aerosoles, y que empezaron con un prototipo, una validación, y que terminaron en una donación, terminamos donando nuestras cajitas. En resumen, quiero decir que todo lo que hablamos tiene que ser reflejado en la práctica. No podemos decir que hacemos investigación social y que no termine en nada. Entonces, es una evidencia ello, ¿no? Conclusiones. Se han presentado conflictos éticos durante esta pandemia. Lo sabemos y nos causa mucho dolor. Se enfrenta la pandemia a un sistema de salud preparado en teoría, pero no en la práctica. Se requieren resultados de investigaciones con enfoques multidisciplinarios. La pandemia mostró las fortalezas y debilidades de la población, del sistema de salud, de las familias y también de las brechas en investigación, tanto en vacunas como en dispositivos médicos y en salud pública. Fueron las tres principales carencias de la investigación a nivel nacional. Se debió tomar decisiones controversiales con dilemas éticos que podrían en el futuro ser investigadas. La investigación e innovación deben tener valor social y deben estar al servicio de la pandemia. La ética de la investigación debe ser primordial en todo el proceso. La toma del consentimiento informado debe detallar toda la información del proyecto, protocolo de investigación. Se debe someter todo proyecto que involucre a seres humanos a la evaluación de un comité de ética de investigación. Se debe promover la investigación como valor social. El éxito en las medidas de prevención y atención de una pandemia requieren un pueblo organizado, empoderado y educado en el autocuidado de la salud. Para ello se requiere generar investigación en la comunidad, investigación de campo, pero con los más altos estándares éticos y científicos. Y alguna pequeña recomendación. Ante situaciones complicadas, buscar el bien colectivo. Evitar caer en la ética del utilitarismo. Debemos aplicar, además de los principios éticos de beneficencia, justicia, respeto de la autonomía, principios relacionados a la salud pública y colectiva, tales como la equidad, la solidaridad, la justicia social, la utilidad social. Se debe también establecer un protocolo de investigación con gran cumplimiento de las recomendaciones éticas establecidas para la investigación en general y para COVID. Y hemos dicho que hay protocolos y reglamentación para COVID. Buscar el análisis de expertos, personas que pudieran dar propuestas de mejor solución. Apoyo social y psicológico a pacientes y a familiares dentro de la investigación. Podemos dañar con nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, hacer una investigación sobre la caracterización del COVID en pacientes en UCI, ¿no? Y pregunta a los familiares y ser muy incisivos en qué comió, qué tomó, cómo fue el contagio, el paciente a cuántos contagió en la familia, etcétera. Entonces, puede causar un tema de un riesgo a una exposición psicosocial que en realidad no deberíamos hacerlo, ¿no? Promover a través de las sociedades científicas investigaciones que busquen el bienestar de la población en todos los niveles de atención.
Muy bien, y espero que haya resuelto algunas de las dudas que tienen respecto a la aplicación de principios éticos dentro de la investigación. Muchas gracias. Exacto, 7:59. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a esperar que hagan sus preguntas, si alguno tiene preguntas. Ya están dejando sus preguntas, doctora. ¿Las puede leer o se las leo? ¿Dónde están? A ver, voy a ocultar esto. En, Dejar. ¿Sí? en- ajá, ¿Sí puedes leer, por favor? Porque no sé dónde están. ya, se las leo. A ver, dicen, Gracias. buenas noches, doctora. Agradecerle por su excelente ponencia. Los investigadores pueden ser parte de la investigación o integrarse en etapas finales de la investigación en tiempos de pandemia, tratándose de vacunas o fármacos. En caso de que sí puedan, ¿esto se afectaría en el estudio? Claro, un propio investigador de su proyecto no puede ser investigador. No puede ser sujeto de, perdón, un investigador no puede ser sujeto de estudio dentro de su mismo protocolo, ¿no? Eh, lo que se debe hacer es que el investigador tome todos los resguardos para evitar contagiarse, ¿no? Y si ya hay alguna vacuna aprobada, etcétera, podría vacunarse para evitar ser paciente en vez de investigador, ¿no? Ya. Existen varias normas del INS que regulan los ensayos clínicos en seres humanos. Es decir, existe una norma general y esta tiene varias especificaciones incluidas. Sí, existe una norma general, en realidad es el reglamento de ensayos clínicos, ¿sí? Es la norma general. La primera en Perú data del 2006 y se actualizó el 2007. Y luego, después de 10 años, en el 2017, se aprobó la nueva norma regulación de ensayos clínicos y es la que data en la actualidad. Eh, Además, hay una norma para investigación COVID, ¿no? Pero la regulación de ensayos clínicos para seres humanos es la del INS. Creo que no hay más preguntas, doctora. Bueno, muchas gracias. Espero que el mensaje se haya entendido. Yo presido el Comité de Ética e Investigación de la Universidad Católica, así es que cualquier duda que tengan sobre sus protocolos, la idea es que se presenten. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias, Heidi. La idea es que si ustedes tienen alguna duda de si entra o no el protocolo de investigación, por último me buscan.